poníamos aquí en el título, ¿no?, de la presentación, horizontes y metodología, ¿no? ¿Qué horizontes tiene la experiencia de paciente? ¿Y por qué es interesante, igual que hemos estado hablando de poner en el centro al cliente, poner en el centro a este paciente? Bueno, esta pregunta la podemos responder de una manera bastante sencilla. Bueno, nosotros podemos ser clientes de cadenas de restaurantes, de cierta cadena, o no serlo. Podemos utilizar el transporte público o no utilizarlo, ir en mi Hyundai, por ejemplo, o ir en bicicleta, o ir andando a donde tenga que ir. Podemos también hacer la compra online, hacer la compra mensual online o ir al mercado. Podemos hacer cosas o no hacerlas, ser clientes o usuarios de determinados productos y servicios o no. Pero lo que está claro es que todos hemos sido, somos o seremos en algún momento pacientes, ¿no? Esta es una de las ventajas de pensar en paciente, que todos tenemos cierta experiencia y todos podemos de alguna manera posicionarnos, digamos, en los zapatos de cualquier paciente, ¿no? Este es el potencial que tiene, el alcance que tiene. Y el impacto, por supuesto, por la naturaleza de lo que tiene que ver con el paciente, es trascendental. Pero tenemos que entender que hay ciertas diferencias entre un cliente y un paciente. No son exactamente lo mismo, ¿no? Comparten ciertas cosas, pero no son iguales. El primer punto es que el paciente habitualmente no quiere serlo, ¿no? El paciente preferiría estar sano, preferiría evitarse esa experiencia pues yendo a una clínica, yendo a lo que sea, ¿no?, a su tratamiento. El segundo es que el impacto es trascendental precisamente por eso, porque no hablamos de un producto o de un servicio, sino que hablamos de su salud. Hablamos de algo que le importa probablemente, y como hemos visto en estos últimos meses, más que cualquier otra cosa, ¿no? Es algo que anteponemos a muchas cosas. El tercer punto es que la experiencia de paciente complementa la experiencia clínica, no la sustituye, sino que viene a sumarse. La parte de la praxis médica, la farmacopea, todo eso está ahí y está, como decía antes David, muy bien utilizado. La experiencia de paciente lo que viene a hacer es complementar y, de alguna manera, sostener esa humanización de la experiencia de paciente. El cuarto punto sería que el paciente no está aislado. El paciente habitualmente implica en su experiencia a su entorno personal, a su entorno laboral. Si yo estoy enfermo y tengo hijos o tengo un trabajo, ¿no? Evidentemente eso va a tener alguna consecuencia. Y si además estamos hablando de patologías más graves o con un alcance mayor, pues todavía más, ¿no? Y el quinto punto es que la experiencia de paciente, como todas las experiencias, pero en este caso, por la naturaleza y por la delicadeza que tiene, se ejecuta o se implanta desde roles muy distintos, desde roles que tienen que coordinarse y, como decía ahora mismo David, ¿no?, desde la aseguradora yo tengo que estar en contacto con los centros de salud, con los médicos. Por otra parte, en estos centros de salud probablemente estén en contacto con los laboratorios. Al final es un ecosistema muy rico y muy complejo en el que también tendremos que equilibrar los distintos intereses que existen. Ahora bien, el paciente dentro de sí mismo como figura es heterogéneo, ¿no? Evidentemente no es lo mismo un paciente que tiene una gripe de un paciente oncológico, de un paciente con cáncer, ¿no? Los pacientes tienen diferentes factores que les hacen, bueno, pues diferenciarse entre ellos y que esa experiencia de paciente tenga que ser también examinada desde puntos de vista diferentes, ¿no? No solamente el tipo de patología, sino también el nivel de afectación física emocional que tiene. Hay patologías más limitantes, otras que no lo son tanto. El estadio de esa patología. Si yo, por ejemplo, soy primerizo en esa patología y estoy haciéndome un poquito a mi nueva situación, o soy de alguna manera un experto, ¿no?, ya en lo que me pasa. Si soy un paciente agudo, es decir, tengo algo que me ocurre durante un periodo de tiempo determinado, o si es una enfermedad o una patología crónica que me va a acompañar durante mucho tiempo a lo largo de mi vida, el tratamiento, la actitud que yo tomo como paciente ante mi propia patología, etcétera, etcétera. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque, como decíamos antes, tenemos que partir otra vez del paciente para llegar al paciente, ¿no? No podemos construir experiencia de paciente, no podemos implantar experiencia de paciente sin contar con el paciente en el centro y en el principio, en el durante y en el post de todas las decisiones que tomemos. Esto desde LookUp lo hacemos de esta manera, ¿no? Tratamos, como hemos visto a lo largo de otras ponencias del día de hoy, empezamos comprendiendo qué vive ese paciente, qué necesita, qué valora, cuál es su experiencia global, ¿no? ¿Qué le mueve? ¿Cuáles son las cosas en las que podemos de alguna manera apoyarle? ¿Cómo vive su experiencia? ¿Dónde la vive? Es decir, hemos visto últimamente, ¿no?, también cómo esta telemedicina pues, se ha visto muy potenciada. Hemos visto que los canales ya no son los de antes, o son, aparte de los de antes, otros más. Bueno, para ofrecerle efectivamente una experiencia que se ajuste a lo que necesita, una cobertura a sus necesidades, ir incluso más allá de las necesidades y sorprenderle, etcétera, etcétera. No me voy a detener en esto porque al final tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo durante toda la jornada. Bien,
Pues vamos a recorrer esta metodología de experiencia de paciente, perdón, en 7 pasos, ¿no? Para hacerlo de una manera pues, sintética, de una manera más accesible, lo hemos querido reducir a estos 7 pasos. El primero de ellos, evidentemente, identificar ese viaje del paciente, ¿no? Definir qué recorrido queremos explorar, qué recorrido queremos trabajar con ese paciente. El primer punto, evidentemente, es saber si queremos medir una experiencia u otra. Si queremos ver lo que vive ese paciente en su experiencia con una clínica, si queremos ver cómo vive ese paciente la administración de su tratamiento, el punto concreto que queramos examinar. En este ejemplo, por ejemplo, bueno, estamos hablando de una paciente, digamos, muy particular porque no hablamos de una patología, ¿no? Hablamos del embarazo y el parto, que es un momento pues, muy especial para una persona y en el cual la experiencia vivida, pues evidentemente, es más que importante, ¿no? Bueno, pues definimos qué tipo de momentos queremos medir, qué tipo de momentos queremos recorrer junto a esa paciente. Esto es el primer paso, definir qué queremos medir, qué queremos explorar, qué queremos trabajar. El segundo paso tiene que ver con escuchar a ese paciente, ¿no? Con comenzar a involucrarle, darle voz, ponerle cara, ponerle nombre, escuchar lo que tiene que decir y hacerlo a través de dinámicas que nos ayuden a recoger esa información cualitativa en un primer momento para después ir afinando, como veremos en el proceso. Esto a través de, bueno, de pruebas diferentes que no os voy a explicar, ¿no? Entrevistas, focus, cosas que tienen mucho más que ver con acompañar al paciente en su día a día, por ejemplo, saber de alguna manera cómo vive el día a día, cómo vive 24 horas un paciente con EPOC, qué le resulta difícil hacer en su vida, qué le resulta complicado, dónde podemos tener oportunidades para ayudarle. Y a partir de aquí, sumar esto al análisis del comportamiento digital del paciente, ¿no? Ver cómo vive ese paciente los momentos en los que no estamos delante de él. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Pues en estos últimos tiempos, complicados para todos, uno de los ejemplos que trabajamos desde Lookup fue, por ejemplo, trasladar este material, ¿no? Intentar ayudar a la gente a comprender al principio de toda esta pandemia la vivencia del paciente de COVID-19, tratando no solamente de las cosas médicas, porque ahí evidentemente no nos metemos, sino sobre todo de las emociones, de cómo lo vivía, de qué pensamientos asaltaban a este paciente. De tal manera que una persona, y todos conocemos casos, que una persona que tuviera un familiar, un amigo, que tuviera esta situación, pudiera comprenderle mejor, pudiera de alguna manera entender y ponerse en la piel de ese paciente para entender cómo estaba viviendo esa experiencia. En este caso, que además tuvo muy buena acogida por el momento en el que había muchísima información, muchísimas fuentes de información, cada uno hablando del suyo, bueno, quisimos ordenar esta información para ponerla en contexto. El tercer paso sería medir para poner números a esa experiencia, ¿no? Estamos hablando de una parte cualitativa, pero también tenemos que conocer cómo se cumple la experiencia ideal del paciente a día de hoy, hecho a hecho y momento a momento, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un patient journey de un paciente diabético. En este caso, pues tenemos una serie de etapas de diagnóstico, de corresponsabilidad, perdón, de complicación, de hospitalización. Y en cada una de estas etapas vamos viendo cómo se cumple la experiencia que ese paciente espera, la experiencia ideal que ese paciente espera. Esto, bueno, no os voy a aburrir, pero lo hacemos a través de medir hechos, que son objetivos, y percepciones, que son subjetivas, ¿no? Mezclamos estos dos inputs de datos, los ligamos a sensaciones clave en experiencia de paciente y también los ligamos, evidentemente, a consecuencias en indicadores clave. Aquí estamos hablando también de los negocios, ¿no? De saber si ese paciente me va a recomendar, va a repetir conmigo, o de si ese paciente, en el caso del laboratorio, está siendo más adherente o menos adherente según la experiencia que vive con su tratamiento. Bueno, pues todo este tipo de cosas que al final nos ayuden, como decía Dani antes, a no tener parálisis por análisis, ¿no? A tener datos que nos ayuden a ponernos en marcha. El cuarto punto es profundizar en ese análisis para tener conclusiones que nos ayuden a accionar cosas, a utilizarlas y realmente pues, a cambiar las cosas, ¿no? A implantar. Por ejemplo, saber que vivir ciertos hechos o no vivirlos puede cambiar mi experiencia global. En el caso de un paciente respiratorio, si me dan información para gestionar mis crisis, mi experiencia va a ser muchísimo mejor que si no lo hacen. Si me dan, por ejemplo, consejos, en el caso del paciente con cáncer, si me dan consejos para adaptar mi día a día, mi vida diaria, voy a vivir una experiencia mucho mejor que si no lo hacen. Son puntos que podemos aplicar, son puntos concretos que podemos trabajar. También podemos ver que la experiencia vivida impacta sobre diferentes indicadores, ¿no? Por ejemplo, que yo utilice aplicaciones tiene mucho que ver con que un paciente crónico se corresponsabilice, es decir, se haga responsable de su mejora de salud, de su tratamiento, de su evolución con la patología.
¿Hasta aquí más o menos claro? Cualquier duda, en cualquier momento nos paramos, ¿eh? El quinto punto, construir, como decía antes Dani, ¿no? Con foco en lo que realmente impacta. No tener una red de datos que no nos permita ver el bosque, ¿no? De alguna manera, utilizar esa información para co-crear soluciones que queremos ofrecer al paciente. En este caso, conociendo lo que de verdad importa e impacta, cosas que hemos visto a lo largo del día, ¿no? Una nueva experiencia que queremos trasladar al paciente, que queremos que viva con nosotros a partir de ahora, que queremos ofrecerle en cuanto a nuevos servicios, iniciativas, acciones concretas que podamos lanzar y que puedan ayudar a vivir su experiencia con esa patología. O, en tercer lugar, comunicaciones, ¿no? Cómo llegamos con los mensajes a estos pacientes, sabiendo que los mensajes en salud son absolutamente claves. Todos tenemos experiencia de algunas noticias que nos han dado y nos las han dado de una muy buena manera, y cuando no nos la dan de esa manera, en salud impacta muchísimo. Sexto punto, ayudar a los profesionales a hacer realidad la experiencia, ¿no? Si tenemos claros los qués, los para qués, y tenemos claros los quiénes, quién va a implantar esta experiencia, cuáles van a ser los roles que queremos que lo lleven a cabo, lo que nos queda es ponernos con los cómo, ¿no? Y desde LUCAP, pues evidentemente en estos proyectos lo que hacemos es ayudar a acompañar a los equipos a través de formación, a través de seguimiento, a través de todas las herramientas que podamos facilitarles para que esta experiencia realmente se implante. O sea, bueno, si nos conocéis todos, nos gusta implantar, nos gusta que las cosas no se queden en un papel. Y para esto, pues acompañamos a los equipos. Y un séptimo punto, que mencionaba antes Nico, por ejemplo, es comprobar esa evolución en el tiempo. Es decir, entender que la evolución de la experiencia de paciente pues, va a darse, queramos o no. Entonces, vamos a estar ahí para medirlo recurrentemente, ¿no? Medir recurrentemente para actualizar esa foto, para ver si estamos haciéndolo bien, si vamos por buen camino, si los indicadores mejoran, para ajustar lo que sea necesario en el caso de que pues, tengamos algo que mejorar, algo que ajustar, y podamos generar planes de acciones concretos, ¿no? No hablar de necesitamos personalizar, sino saber que personalizar significa A, B y C. Tener claro qué queremos hacer. Y en tercero, detectar cambios en las necesidades y en los elementos valorados del paciente. O sea, fijaos en los últimos tiempos cómo ha cambiado la experiencia que tiene un paciente con la telemedicina, con la salud. Bueno, al final las necesidades cambian, las modas cambian, los canales cambian. Tener muy claro que esto va a cambiar y que tenemos que estar ahí para recibir esa información antes que nadie. Hacemos un repaso y tenemos 7 etapas que al final lo que tratan de hacer es trasladar la idea de que partimos del paciente para llegar al paciente. Y que tenemos un objetivo que yo creo que está lleno de propósito y que al final es lo bonito de esto, ¿no? Ayudar a que cada vez más pacientes vivan una experiencia que les facilite el viaje con su patología. Que cuando yo tenga un problema, por pequeño o por grande que sea, pueda recorrer ese patient journey, pueda recorrer esos momentos de una mejor manera, porque esto tiene realmente enjundia, tiene al final pues un impacto brutal. El impacto que tiene es que acertando en las palancas vamos a conseguir que el paciente perciba que su salud mejora más. Así de sencillo. Si nos fijamos en la columna de la izquierda, tenemos 3 tipos de experiencia. Una experiencia que se cumple en un grado muy bajo, una experiencia que se cumple de una manera normal y una experiencia sorprendente, una experiencia que va más allá. Y lo que vemos es que la mejora alta de salud, en azul, a medida que nos vamos acercando arriba, va aumentando, ¿no? Lo que hemos hecho de alguna manera es probar que a medida que el paciente vive una mejor experiencia, su percepción de mejora de salud también aumenta, ¿no? Algo tan potente como eso.